Vamos a calcular ángulos en la circunferencia. Tenemos el siguiente ejemplo. Letra A. Dice, medida del ángulo CA es 80 grados y nos piden calcular X. Por lo tanto, vamos a usar el teorema del ángulo exterior formado por dos secantes. Entonces dice lo siguiente, dice que 10 grados es igual a la diferencia entre el arco mayor, que es 80 grados, menos el arco menor, en este caso de D, que es igual a X. Y eso se divide por 2. El 2 multiplica el 10, ¿no es cierto? 2 por 10 son 20 grados, es igual a 80 menos X. Vamos a calcular X, la vamos a dejar en el lado positivo y vamos a hacer la diferencia entre 80 y 20 grados. Por lo tanto, X es igual, el arco X, BD, mide 60 grados. Letra B, dice, la medida del arco AE, esta es la figura, la medida del arco AE es 80 grados y la medida del arco CD 40 grados. Entonces aquí tenemos datos para poder calcular, ¿no es cierto? En este caso, el ángulo X, que es un ángulo interior. Vamos a usar el teorema en este caso, el teorema que dice relación con cuerdas que forman un ángulo interior. Y sumamos, entonces vamos a tener que sumar los arcos para calcular X. Entonces, X es igual a la suma de los arcos. 80 grados más 40 dividido por 2. Entonces, X igual a 120 dividido por 2. Por lo tanto, X es igual a 60 grados, que es el ángulo interior. Ahí tenemos ese modelo, ese ejemplo. Letra C dice lo siguiente. La medida del arco BA es 100 grados. La medida del arco DC, 60 grados. Entonces, en esta figura geométrica nos piden calcular X. En este caso, X es el ángulo exterior formado por dos secantes. Entonces, vamos a usar el teorema que dice que el ángulo exterior es igual a la diferencia del arco mayor menos el arco menor. Entonces, 100 menos 60 dividido 2, eso es igual a 100 menos 60, X es igual a 40 grados dividido 2. Por lo tanto, X, que es el ángulo exterior, es igual a 20 grados. Este es el modelo que tenemos ahí. A continuación, dice el ejercicio que tenemos acá. Dice lo siguiente. La medida del ángulo KHM es 30 grados. Es 30 grados. Entonces, y la medida angular KM es 140 grados. Entonces, la medida angular es 140. Nos piden X. Calculamos ahora el teorema del ángulo exterior. Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a colocar 30 grados. 30 grados es igual a el arco mayor, 140, menos el arco menor, que es JI, en este caso que es X, menos X dividido 2. Entonces 2 por 30 son 60. Nos queda una ecuación de primer grado, 140 menos X. Vamos a calcular X, vamos a dejar X en el lado izquierdo. 140 lo vamos a mantener y el 60 lo vamos a pasar restando. Entonces, X va a ser igual a 140 menos 60. Eso es 80 grados. Entonces, X, que es el arco JI, X vale 80 grados. Ahí tenemos ese modelo. Letra E. Dice lo siguiente. La medida del arco de A en este caso, es 30 grados. Nos piden calcular X. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo isósceles formado por dos radios.
estos ángulos, ese ángulo y ese ángulo serían iguales. Por lo tanto, necesitamos ese ángulo para poder calcular x, y especialmente x, porque esa es la pregunta. Entonces, ¿qué necesitamos? Este arco, que sería el ángulo del centro. Y aquí obtendríamos ese valor, calculando BC. Entonces, vamos a calcular el arco BC de la siguiente manera. Dice ángulo exterior, teorema ángulo exterior. Dice 25 grados es igual a el arco mayor, que es BC, menos el arco menor, que vale 30 grados, dividido 2. Entonces 2 por 25 son 50 grados, igual al arco BC menos 30. Por lo tanto, el arco BC va a ser igual a 50 grados más 30. Entonces, esto es 80 grados. Entonces, BC, el arco vale 80 grados. Ese arco vale 80 grados. Entonces, si eso vale 80 de arco, entonces ese ángulo que está acá, ese ángulo es 80 grados. 80 grados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un triángulo isósceles. Eso vale 80. Por lo tanto, la suma interior de los ángulos es 180. Entonces, x más ese ángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo nos tiene que dar a nosotros, voy a sacar este 80 de acá y lo voy a colocar aquí. Este ángulo, eso es 80 grados. 80 grados, que es lo mismo que ese arco. Entonces, tenemos 80, x más ese ángulo, tiene que ser 50 más 50 para que dé 100. Porque 100 más 80 son 180. Por lo tanto, x 50 y ese ángulo 50, porque es un triángulo isósceles. X es igual a 50 grados. Letra F. Medida del ángulo del arco de B. Arco de B es 10 grados. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular X, ángulo exterior. No tenemos, tenemos el arco, el ángulo, nos piden el ángulo exterior, el ángulo X. Tengo ese arco BD, que es un arco menor. Me faltaría el valor del arco mayor, que sería AE. Como esto es un ángulo inscrito que vale 40, por lo tanto el ángulo del centro es el doble, es 80 grados. Entonces ya tengo el ángulo mayor, el ángulo menor, puedo calcular X. Entonces X es igual, dice el teorema, arco mayor menos arco menor, que es 10 grados, dividido 2, y voy a obtener X. Entonces X es igual 80 menos 10, son 70 grados, dividido 2. Esto implica que X es igual a 70 dividido 2, es igual a 35 grados. Ese es el valor de X. Hemos calculado, ¿no es cierto?, todos los ángulos aplicando las propiedades y teoremas de la circunferencia en los ángulos.